Los resultados que se obtuvieron con motivo del operativo que se realizó en un primer término respecto de la desaparición de 23 turistas que se refirió así en un primer momento con 2 choferes. Quiero precisar que solamente respecto de esa denuncia o esos hechos, solamente eran 17 personas las que se encontraban no localizadas o desaparecidas. Dentro de esas 17, 15 tienen una situación de migrantes, es decir, de tránsito por territorio mexicano, cuya finalidad era llegar a los Estados Unidos, la mayoría de ellas de origen venezolano. Además de 2 personas de origen mexicano, quienes son los choferes o quienes manejaban los vehículos que también se encontraban no localizados, que finalmente ya fueron localizados. Dentro de ese grupo, además se localizó una persona que perdió la vida dentro de un operativo en donde ya se devolvió el cuerpo a sus familiares. En un segundo momento se logró rescatar a 35 personas. De esas 35 personas, 31 corresponden a migrantes que en su momento fueron rescatados por elementos de la Guardia Civil. Ahí también se localizaron a 4 personas de origen mexicano quienes se encontraban privados de su libertad. De manera conjunta, posteriormente, en el transcurso de las horas y los días, Policía de Investigación en 2 lugares diferentes logró asegurar o rescatar con vida a 9 migrantes en un punto, posteriormente a 11 migrantes en un diverso espacio. Con motivo de este operativo, la Policía de Investigación logró el aseguramiento de 2 personas, las cuales ya fueron puestas a disposición del juez de control el fin de semana, en donde se desarrolló la audiencia inicial por el delito de secuestro, privación ilegal de la libertad y vinculados al delito de desaparición forzada por particulares. Estos hechos ya están en manos del Poder Judicial. De manera conjunta y aleatoria, la Policía Municipal de Matehuala logró el rescate de 10 personas más también en situación de migrantes. Posteriormente, ya La Serena, dentro del municipio de Guadalcázar, también logró el rescate de 5 personas y el aseguramiento de 2 personas más. De estas 2 personas también ya están a disposición del juez de control por el delito de desaparición forzada por particulares, en donde se está desarrollando la audiencia judicial o inicial el día de hoy. Cabe señalar que en este último evento en Guadalcázar solamente no hay ningún migrante, son personas del estado de Tamaulipas, los otros 3 personas privadas de su libertad son de aquí del estado de San Luis Potosí. En total, respecto de las personas que fueron rescatadas con vida, son 86 personas que fueron rescatadas con vida en todo el operativo conjunto que se hizo de manera coordinada desde el pasado miércoles y que concluyó hasta el jueves, pero continúan las acciones también de supervisión y vigilancia en todo el altiplano potosino. De esas 86 personas rescatadas, 59 corresponden a personas migrantes de diferentes nacionalidades, venezolanos, hondureños, salvadoreños. Es el número que tenemos, las cuales ya se recabó su entrevista. El día de hoy también se desarrolla prueba anticipada, puesto que son personas que solamente están en la condición de tránsito, y el Instituto Nacional de Migración, junto con la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, se harán cargo respecto de su situación para permitirles el libre tránsito, o bien ya el Instituto Nacional de Migración tomará las medidas necesarias. A partir de esto, ¿qué está pasando en Matehuala? Pues precisamente es un área, el crimen organizado lo ve como un área de oportunidad para generar este tipo de acciones delictivas, lo cual conlleva a integrar las carpetas de investigación por parte de Fiscalía, pero también un trabajo que tendrá que realizar la Fiscalía General de la República, esto por cuanto a la infracción que se comete a la Ley General de Población respecto del tráfico de personas indocumentadas, si es que se da de otros estados y que transitan por territorio potosino, en donde finalmente, pues, y desgraciadamente, algunos fueron privados de su libertad con las consecuencias que ya todos sabemos y que les he comentado. Las personas mexicanas, de origen mexicano, ya fueron reintegradas con sus familias, quienes dentro
de ellas estaba una menor de la Huasteca Potosina, también ya fue reintegrada, y a las diversas personas que fueron de origen mexicano, que fueron localizadas dentro del grupo de las 35 personas, también ya se les tomó su entrevista y fueron reincorporadas a sus domicilios. Son los datos que tenemos hasta el momento. Las cifras corresponden más o menos dentro de todo este operativo, que solamente el deceso de una persona, que es el deceso de uno de los choferes de las dos primeras unidades que salen del municipio de Salvatierra, Guanajuato, y que transitan por territorio potosino, en donde finalmente se encontraba dentro del grupo de los 35 personas, 35 con vida, más una persona sin vida que corresponde a la persona que manejaba una de las camionetas, con 16 migrantes. Son 86 personas las rescatadas. ¿Contra cuántos fueron los detenidos en total? ¿Todos polleros? Son 86 personas en total, tanto migrantes como nacionales. De esos 86 son 59 migrantes y son 27, son 10 mexicanos. 10 mexicanos. Aparte fue localizado dentro de esto, hay un grupo que es el primer grupo que se localizó de 16 personas mexicanas, que es la primera nota. No existió nunca ninguna confusión. Estábamos claros que es lo que buscábamos. 16 personas mexicanas que fueron localizadas, fueron presentadas ante la Fiscalía, y su destino era el estado de Saltillo, salen del estado de México y se reincorporan a sus actividades normales. Posteriormente tenemos la noticia de los 23, que resultó no ser 23 turistas, sino eran 16 con uno de los choferes, 17, 15 migrantes que se trasladaban hacia el país de México. ¿Y polleros cuántos fueron detenidos? No hay ninguna persona detenida por ese hecho, y en su momento corresponderá a la Fiscalía General de la República integrar la carpeta de investigación por cuanto así resulta alguna persona responsable. ¿Se habló de un autobús con 45 personas? ¿No se tiene información? Es parte del grupo, sí, desaparece un autobús con 43 personas de la marca Volvo, donde entrevistamos al chofer. El vehículo fue localizado en un patio, en una pensión dentro de la propia central camionera o central de autobuses del municipio de Matehuala, y las personas que viajaban dentro de ese autobús son parte o están dentro de las 59 personas que les he referido. Fiscal, ¿alguna autoridad está puesta en caso de alguna investigación, alguna de las autoridades de Matehuala por omisión o tras estos hechos? ¿Alguien está siendo investigado? Sí, es una también de las líneas de investigación, las omisiones en las que pudieron haber incurrido alguna... Decía el gobernador que el propio alcalde, hay algo por ahí. ¿Esto es confirmado por usted, señor fiscal? Sí, es una de las líneas de investigación. Si es que hay omisión por parte de las autoridades municipales, no se descarta, la continuamos de manera paralela. Fiscal, ¿cómo queda San Luis Potosí ante esta visibilización de focos rojos en materia de seguridad? Pues si no intervienen gobiernos de Guanajuato, pues no hay ofrecimiento de nada, no hay datos, no hay cifras. Inclusive el vocero de seguridad no proporcionaba información clara en esos momentos. Entiendo la situación y entiendo la pregunta. San Luis Potosí, desde mi punto de vista, sigue siendo un lugar seguro. No obstante estos eventos, que no quiero referirlos, que son circunstanciales o esporádicos, sí los ha habido, y por un antecedente histórico también en el altiplano potosino, en el territorio en el espacio del municipio de Matehuala, ha habido otros eventos. Sin embargo, la seguridad hoy se fortalece con las corporaciones que estamos al frente. Se van a continuar con los operativos, con la vigilancia de prevención en todo el territorio potosino, con la finalidad de dar seguridad a toda persona que transite en este espacio. Sí están contabilizadas, 16. ¿Cómo fue el papel de la Guardia Nacional en este caso? Pues todo ocurrió en el transporte, en la ¿A qué se dedican? que son su dependencia, su jurisdicción, perdón. Bueno, a partir de la noticia criminal que se realiza a través de las dos fichas de búsqueda que se presentan en el estado de Guanajuato, es por motivo de que nosotros iniciamos la coordinación. Se realiza aquí en la mesa de seguridad el día martes y miércoles, en que tenemos conocimiento, y a partir de ahí todas las corporaciones que estamos presentes
activamos el protocolo con la finalidad de que de manera coordinada se hiciera el operativo conjunto y fue el resultado de cada una de las autoridades que estamos presentes. Entonces, ¿hay focos rojos en materia de seguridad? Es casi un centenar de personas desaparecidas. Sí, evidentemente es un foco rojo en el que se realizaron las acciones correspondientes con los resultados ya obtenidos. Es que la pregunta es bien concreta nada más de mi parte. ¿Por qué esperar entonces a la desaparición de estas personas que presuntamente eran de Guanajuato para poder actuar y efectuar un operativo cuando usted mismo está reconociendo que eran apenas 16 personas contra 80 y tantas que en total encontraron? Es decir, ¿por qué el operativo no se había montado desde antes? ¿No había denuncias en este sentido? No había denuncias porque no teníamos conocimiento. Tenemos conocimiento a partir de que se presentan las 2 fichas de búsqueda en el estado de Guanajuato. A partir de ahí incluso existía confusión, puesto que el estado de Guanajuato, el dueño de los vehículos particulares, no proporcionaba mayor información respecto de quiénes eran las personas que se encontraban a bordo. Evidentemente, al aceptar lo que llevaban migrantes, incurren en una responsabilidad, por ello la confusión. No obstante ello, y si bien es cierto, quizá no se les proporciona información a ustedes, es porque aún se encontraban con riesgo, y durante todo el operativo es un riesgo el hecho de que pueda suceder algo a los migrantes, pero las acciones se generaron de manera inmediata. Fiscal. Es precisamente lo que estamos identificando, que evidentemente debe ser una red de tráfico de personas desde el lugar donde abordan los vehículos, el Estado de México, Guanajuato, algunos otros estados, y que transitan por territorio potosino para finalmente ser privados de su libertad en Matehuala. Debe ser una red muy amplia. Son diferentes rutas las que estamos trabajando en investigación. Solo para precisar este dato que comentaba respecto de que las 17 personas que se encontraron primero eran de esas 2 camionetas que se han referido que vienen del estado de Guanajuato. ¿Esas 17 se incluyen en el dato que comenté después de las 35 personas rescatadas? No está confirmado ese punto. Miren, las primeras 16 personas son de origen mexicano, que tripulaban una sola camioneta. ¿Sí? Y esa camioneta eran de Guanajuato, Querétaro y del Estado de México, trabajadores mexicanos, con un vehículo asegurado. Posteriormente se realiza la búsqueda de 23 personas, pero no eran 23, eran 17 en total. Esos 17 ya fueron localizados. ¿Sí? Migrantes con 2 personas de origen mexicano, que son los choferes, uno fallecido y el otro con vida, que ya se incorporó a su familia, y el occiso también ya se devolvió el cuerpo a su familia. Fiscal. ¿Los 17 pertenecen al grupo de 35 personas, de las 4 eran mexicanos? Sí, pertenece el grupo cuando el punto es que eran varios grupos y los tuvieron cautivos en diferentes puntos, por eso están mezclados dentro de los 45 con los 17. No te puedo decir que los 35 son todos los del autobús, no, estaban mezclados unos con otros. Fiscal, sobre las investigaciones contra la empresa de transporte turístico que anunció el gobernador que ya se están realizando por parte de la Fiscalía, ¿qué nos puede compartir? Y otra pregunta, de los 59 migrantes rescatados, ¿cuántos son menores de edad, mujeres y hombres? ¿Se nos puede detallar, por favor? Respecto de la investigación o la línea de investigación a la empresa que presta el servicio, las 2 empresas, porque es la del autobús y las 2 camionetas, y bueno, ya la Fiscalía del Estado hace una investigación, pero ya corresponderá a la Fiscalía General de la República avanzar sobre ello, puesto que evidentemente se infringe la Ley General de Población, que es materia federal. En cuanto a los datos duros, respecto de niños, hombres y mujeres, tenemos 6 menores, 2 de una edad etaria muy pequeños, en donde al momento de su rescate se encontraban con sus familiares, y las mujeres, bueno, son diferentes eventos, que son 12 mujeres las que tenemos identificadas en ese punto. Los demás son varones. ¿Como migrantes? Sí, como migrantes. Fiscal, perdone, ¿cómo no entender que esto no es una toma de pelo o una escena más? Pasan los migrantes por retenes de la Guardia Nacional. El delegado del Fiscal General de la República abandona la conferencia de prensa. ¿Cómo no entender que ustedes están solos o que lo que nos dice es cierto, fiscal?
Pues mire, dentro del ámbito de competencia de la Fiscalía General del Estado, actuamos de manera diligente en cuanto a los delitos que se cometen del fuero común. Aún así, si estamos en un hecho evidentemente flagrante, actuamos en una competencia auxiliar. Desconozco el motivo por el cual se haya retirado el fiscal general de la República, pero sus intereses tendrán y ellos tendrán que actuar dentro de la carpeta de investigación en la cual en su momento nosotros Dentro de todo esto que nos detalla, ya nos detalló encontrados en el Estado de México, los que provienen de Saltillo, ¿qué tiene que ver entonces aquí el gobierno de Guanajuato en estas investigaciones? Como lo han referido sus propios compañeros, las búsquedas se presentaron en Guanajuato. Se refería a que las personas que iban en las camionetas, en las primeras dos camionetas, eran turistas del estado de Guanajuato. El alcalde de San Felipe Salvatierra refirió que ya habían sido localizadas, que eran paisanos de ellos, por eso se refiere que interviene el estado de Guanajuato, además de que colabora con nosotros en la búsqueda. No es otra cosa. Fiscal, en el caso del presidente municipal de Matehuala, ¿cuánto se tardaría precisamente porque luego nos comentan que líneas de investigación y que tiempo, cuánto se va a completar para poder fincar responsabilidad? Y en una segunda pregunta, hace unos momentos el gobernador reconoció también pues la omisión por parte de las autoridades federales como la Guardia Nacional aquí presente. ¿Cómo le van a hacer si ellos también entrarían en esta investigación? Porque las carreteras estaban solas. Bueno, para ello quiero referirle que en cuanto a la carpeta de investigación que se apertura respecto de las omisiones en las que pudieran haber intervenido la Policía Municipal o incluso personal del propio Cabildo, estamos